El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpear el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que Jesús va a narrar esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. El justo o el verdadero justo jamás va a despreciar a los demás. Si realmente es justo, es porque Dios lo ha justificado, Dios lo ha aprobado, Dios está con él. Y si este justo ha hecho experiencia de la gracia que le justifica, lo más seguro es que sepa compadecerse de sus demás hermanos. Nunca despreciar a los demás y sobre todo al pecador. Jamás. El justo más bien se apiadará. El justo tendrá piedad de aquel que se encuentra en circunstancias de pecado o de dificultad. Pues así es Dios. Dice que aun cuando éramos pecadores, que aun cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Dios no nos desprecia. Dios, que es el justo de los justos, no desprecia a nadie. Dios no odia a nadie de los que Él ha creado, a quienes les ha dado la existencia. Dios nos ama y Dios de hecho tiene un pacto, una alianza de fidelidad para con cada uno de nosotros. De repente encontramos gente que se siente despreciada, se siente rechazada o se siente condenada por tal o cual pecado que ha cometido. Pero estás en un error. Dios no está contra ti. Nunca. A pesar de lo más abominable que tú hayas hecho, Dios te ama. Dios te perdona. Basta que vengas a Él. Él te perdonará, como al hijo pródigo que dejó la casa y se llevó la parte de la herencia y vivió una vida disoluta. Lo malgastó todo con prostitutas y demás. Y después, habiendo caído a lo más bajo, sí, dice el texto que pensó, que reflexionó y pensó en regresar a la casa del Padre. Hizo un discurso y volvió y regresó. Y el Padre, apenas si lo ve a lo lejos, el padre corre a abrazarlo, a besarlo, a darle la bienvenida.
te aseguro que lo mismo hará contigo. Da un paso, volvámonos a Dios, regresemos a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y veremos a Dios corriendo a nuestro encuentro para darnos vestiduras nuevas, o sea, darnos su perdón, darnos sus gracias, darnos unas sandalias nuevas, una nueva dignidad, un anillo de hijos de Dios y hacer un grande banquete, hacer una grande fiesta. Nunca dudes en regresar al corazón de Dios. Dios nunca te echará en cara tu pecado, tus faltas, tus errores. Dios es el justo de los justos, el santo de los santos, y Él no se burla de ti, Él no te desprecia. Jamás, jamás. El verdadero santo se apiadará de las peores abominaciones, inmundicias en las cuales te puedas encontrar. El santo se apiadará de ti, el santo te dará la mano. Así es que esta clase de justicia que Jesús narra en este evangelio no es realmente la que Él desea. Una justicia que desprecia a los demás, pues lo más seguro es que sea una farsa, una mentira, un engaño. Y a veces así encontramos algunos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, que se las dan de santos, que se las dan de limpios, de puros, y desprecian, señalan, condenan a los demás. De seguro que esa justicia será una farsa, una mentira, una hipocresía, un engaño. Y Jesús narra esta parábola para, pues, remarcar, denotar que esa justicia no es la que Él espera, no es real, no es verdadera. Dice, 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. La palabra fariseo denota separación. El fariseo se separa del pecador porque según él no quiere contaminarse, no quiere mancharse. Y así encontramos algunas personas que no quieren mancharse, no quieren contaminarse. Les parece algo degradante juntarse con una persona pues que peca abiertamente, que peca públicamente. Les parece vergonzoso, que mejor se separan, las hacen a un lado, las rechazan, las menosprecian. El publicano es aquel que se encarga de cobrar los impuestos, los intereses para pagarlos al imperio. En el pueblo de Israel, pues esto era considerado un trabajo pues muy bajo. Era como traicionar a la patria, porque muchos de ellos abusaban, robaban, se aprovechaban de este cargo para enriquecerse. Eran considerados como los peores pecadores. Pues aquí tenemos por un lado a un fariseo que se separa, que se cree santo, que se cree justo, se cree limpio, se cree puro. Y por otro lado tenemos a un publicano que es considerado un pecador. Y los dos suben al templo para orar. El fariseo dice que estaba erguido, o sea, parado. Esta posición denota pues que está centrado en sí mismo, que confía en sí mismo, confía en sus fuerzas, confía en sus capacidades, es autosuficiente. Él puede valerse por sí mismo, se basta a sí mismo. Dice, y oraba en su interior, Dios mío, invoca a Dios llamándole su Dios y comienza a dar gracias. Es bueno dar gracias, pero reconocer que esas gracias vienen de Dios, manan de Dios, que de Dios viene todo. Pero este hombre da gracias porque dice,
no soy como los demás hombres. En esta acción de gracias, de alguna forma está denotando su desprecio, su rechazo por los demás que son pecadores. No está reconociendo de alguna forma la gracia de Dios, porque dar gracias es reconocer todo lo que nos viene de Dios, todo lo que Dios nos da. Pero está involucrando la acción de gracias con el rechazo a los demás, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, que son impuros, que son mal hablados. Tampoco soy como ese publicano. Imagínate de lo que está dando gracias. Y así encontramos a personas que utilizando la religión, que utilizando su aparente moral, desprecian, rechazan, relegan, marginan a las demás personas. Esto no va. Aparenta santidad. Pareciera que es un santo, que es un ejemplo, que es modelo, pero no es así. Jamás debemos de rechazar, de condenar, de juzgar al pecador. Si Dios mismo no lo hace, Dios mismo, dice la palabra, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y viva. Más bien, el justo, a través de la misericordia, a través de la bondad, de la compasión, podría tocar el corazón del pecador, para que pudiera reconocer su falta y su pecado y volverse a Dios. Pero nunca condenar, nunca juzgar, nunca señalar, nunca menospreciar. Escuchábamos en estos días que aquel que se enoje con su hermano, que aquel, ¿verdad?, que rechace a su hermano, tiene que comparecer ante el tribunal de Dios. Se las tendrá que ver con Dios. Dice, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas las ganancias. Pareciera que todas estas cosas, en lugar de salvarlo, él se justifica a sí mismo, se salva a sí mismo. No deja que Dios sea el que lo salve, no deja que Dios sea el que lo justifique. Ojalá que nunca nos salvemos a nosotros mismos. Ojalá que nunca nos justifiquemos a nosotros mismos, sino que dejemos a Dios, que le dejemos a Dios la salvación, que le dejemos a Dios la justificación. Hermanos, si hemos de salvarnos, que sea gracia de Dios, que sea obra de Dios y no de nosotros. Porque ¿qué tal si no damos el ancho? ¿Qué tal si no damos el ancho? Dejémoselo a Dios. Confiemos en Él. Seamos humildes, seamos sencillos. Hagamos todas aquellas obras que la gracia nos impulse a hacer. Pero la salvación siempre dejémosela a Dios. A Dios. Jamás te alabes a ti mismo. Jamás busques las honras de los demás. Todo eso le pertenece a Dios. Todo eso es de Dios. Si tú tienes una gracia, pues será mejor que no la digas. Si tienes una gracia, los demás la verán. Los demás te la dirán. Los demás tal vez te alabarán. Pero eso nunca nos corresponde a nosotros mismos. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. En cambio, el fariseo, de seguro que estaba en la parte más delantera, estaba erguido, a diferencia
del publicano que se quedó lejos. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Dice el texto: pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Al publicano lo justificó Dios, lo santificó Dios, lo salvó Dios. El publicano, aunque pecador, reconoció su necesidad de Dios, de ser perdonado, de ser salvado, de ser justificado. Decía: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Ahí es donde Dios puede obrar, donde Dios puede actuar, en aquel que no esconde su pecado. Dios obra en aquel que confiesa su pecado, que revela su pecado, que saca su pecado, que muestra su pecado. Porque el que se humilla será exaltado. Tal vez nos dé pena, nos dé vergüenza, pero si terminamos confesando nuestro pecado, pues Dios lo podrá perdonar. ¿Sabes qué pecado es aquel que Dios no puede perdonar? El que no confiesas, el que no sacas a la luz, el que no manifiestas, el que no revelas, el que no reconoces. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar. Y no lo perdona porque Él no quiera, sino porque tú no quieres. Porque tú te da pena, te da vergüenza, no lo sacas, no lo confiesas, no reconoces tu pecado. El que se humilla será exaltado. Si algo Dios rechaza es la apariencia, es la hipocresía, el querer aparentar, el querer disimular, el querer engañar. Eso es lo que Dios detesta, y es lo que detestaba de los fariseos, a quienes les llama hipócritas, o sea, pura máscara, puro engaño, pura apariencia, pura falsa justicia, una vida farsa, una farsa. Esa vida es una farsa, un engaño. Dios no quiere eso. Dios ama la sinceridad del corazón, la vida en la luz, la vida en la verdad, no el engaño, no la oscuridad, no las tinieblas, no las sombras, la luz, la verdad. Y esto fue lo que hizo el publicano. Dejó que la luz entrara en su corazón, en su oscuridad. Reconoció su pecado. Él no se alabó. Él no despreció a nadie. Simplemente reconoció su necesidad de pecador. Reconoció que era un pecador. No se alabó, no se exaltó, no hizo alarde de tal o cual justicia, porque reconocía que no la tenía, que no había nada en él. Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Una oración sencilla en la cual revelaba su necesidad de ser perdonado, su necesidad de ser salvado, y por eso bajó justificado, bajó perdonado, bajó renovado, bajó transformado, santificado por Dios, alabado por Dios. Dios lo pudo salvar, Dios pudo obrar, Dios pudo actuar en él. En cambio, en el fariseo bajó justificado por sí mismo. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Quieres la salvación de Dios, la justificación de Dios, o quieres la tuya? ¿Quieres vivir en la apariencia, en la hipocresía, en el engaño, aparentando que eres esto, que eres aquello, buscando la honra de los demás o buscando la honra de Dios,
la justificación de Dios. Jesús dice, porque todo el que se enaltece será humillado. El fariseo tarde que temprano será humillado, será abatido, caerá, se descubrirá su engaño, su mentira, su apariencia, su hipocresía, y el que se humilla será enaltecido, enaltecido. Como la Santísima Virgen María, la esclava, la humilde, la servidora de Dios. Dios la enalteció. Y así hace Dios con todos los humildes, con todos aquellos que reconocen la necesidad de la salvación que solamente viene de Dios. Hermano, oramos a Dios como el publicano y le decimos, Dios mío, apiádate de mí, que somos unos pecadores. Amén.